porque el título que queremos compartir con ustedes en este tema es una iglesia, pónganle atención a esto, una iglesia enriquecida, pero siempre cuando hay un pero, como que nos ponemos serios, ¿verdad que sí? A veces nos están diciendo cosas, mira, usted está aquí, usted está allá, el patrón o el jefe nos dice, mira, lo que estás haciendo, esto, lo estás haciendo bien, esto y esto y esto, pero, ya cuando le dicen pero, ya, mi amor, usted es muy especial, usted es aquí, usted es allá, mi amor, yo no sé, no hay dónde ponerlo, en todo lado estorba, ¿verdad? Le dice la esposa al esposo, pero, ¿verdad? Pero, yo quiero leer del versículo 4 al versículo 9 para entrar en materia, como dicen. Una iglesia, para los que les gusta apuntar, una iglesia enriquecida, pero, dice a partir del verso 4, gracias doy a mi Dios por todos vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y aquí está, porque, pónganle atención a esta palabra, todas, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo. Y otra, ¿y en qué? En toda palabra, 2 veces. ¿Y qué más? Y en toda ciencia. Vamos a ir desglosando un poquito el asunto más adelante, pero hay que ponerle atención a esas palabras. Todas, fuisteis enriquecidos, toda palabra y en toda ciencia. Vamos a ver cómo se come esto, como dicen. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día del nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. A manera de introducción, cuando usted lee esta carta, usted se va a dar cuenta que hay problemas específicos. Obviamente que no voy a hablar de todos los problemas específicos que hay en esta carta que está dirigida a esta iglesia en Corinto, sino voy a hablar de unos, pero generalmente le voy más o menos a mencionar los problemas que usted va a encontrar en esta carta. Cuando usted la lee, cuando usted la estudia y usted la analiza, usted se va a encontrar con estos problemas específicos que tenía esta iglesia. Tenía divisiones. Era una iglesia que tenía divisiones. Los corintios se dividían en facciones, cada uno siguiendo a diferentes líderes, como Pablo, como Apolos, como Cefas o Pedro, o incluso a Cristo mismo, mostrando falta de unidad y de madurez. Porque cuando Pablo dice, eso lo vamos a ver más adelante, dice que unos dicen que soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Cefas, Pedro, otros de Cristo, pero eso lo decían, yo sigo a Cristo, ¿verdad? Hay muchos que dicen que siguen a Cristo y no se congregan, ¿verdad que sí? Hay muchos que dicen a Cristo y usted no lo ve en la iglesia. O, aunque se congreguen, pues no están siguiendo a Cristo. O usted le dice, yo soy cristiano. Ah, mira, ¿y a cuál iglesia, en cuál iglesia te congregas? ¿No es ninguna? ¿A qué denominación perteneces? Ninguna. Yo le preguntaba a personas que yo conozco, ¿verdad? Y que me han dicho, me estoy congregando. Ajá. Y dígame una cosa, ¿y cómo se llama el pastor? ¿Cuánto tiene tiempo? 3 años, por poner un ejemplo.
¿Y cómo se llama el pastor? Pastor se llama, ¿cómo es que se llama el pastor? Mira, no me acuerdo. Tiene 3 años de congregarse y no sabe cómo se llama el pastor. Ni sabe cómo se llama la iglesia tampoco. Otra cosa que había en esta iglesia era inmoralidad sexual. La iglesia toleraba casos de inmoralidad sexual, incluyendo relaciones incestuosas que Pablo tuvo que corregir severamente, como la que era que un hijo se acostaba con la mamá de su papá, con la esposa de la mamá, no, suave. Se acostaba con la esposa de su papá. O sea, imagínense, y eso lo toleraban. Eso no lo veían malo ellos. Imagínense eso. También había abuso de los dones espirituales. Los corintios daban más importancia a los dones llamativos, como hablar en lenguas, por poner un ejemplo, descuidando el amor y el orden del culto, como lo vamos a ver más adelante. Básicamente los primeros puntos son los que vamos a hablar un poquito, pero también habían mala interpretación de la cena del Señor. Eso era otra cosa que usted va a encontrar en la carta a los Corintios. Había divisiones y abusos durante la celebración de la cena del Señor, donde algunos comían y bebían en exceso, menospreciando a los necesitados. Los que tenían guita, platita, ellos, wow, se daban sus banquetes, se daban sus vinazos, ¿verdad? Y los pobres, juéguesela con lo que tienen, ¿verdad? También había confusión sobre la resurrección. Se cuestionaba o se negaba la resurrección corporal, lo cual afectaba la esperanza cristiana y la práctica de la fe, como encontramos también en esa carta. También era una iglesia que tenía una influencia muy fuerte del mundo. Los corintios tenían dificultad para defenderse de sus estilos de vidas anteriores, mostrando mundanalidad y dificultad para aplicar los principios cristianos a su vida diaria. Y hay muchas prácticas que trajeron de afuera y querían introducirlas en la iglesia. También otro problema específico que tenían era que comían comida sacrificada a ídolos. Surgieron debates sobre si era correcto o no comer alimentos que habían sido ofrecidos a ídolos paganos, mostrando una falta de discernimiento y de amor. Otra cosa también que era otro problema en esta iglesia era el uso de velos. Comenzaron a ponerse en velos, ¿verdad? Y eso era como una doctrina, una práctica, que todavía en algunos lugares hoy se tiene como doctrina. Las mujeres corintias usaban velos de manera que desafiaban el diseño de Dios para el matrimonio, generando confusión y desorden en el culto. Recuerden que a la mujer, el velo que tiene la mujer, ¿cuál es? El cabello, el pelo. Por eso la mujer pues usa el pelo, el pelito largo y todas esas cosas. Ayer mi esposa me enseñó una foto cuando ella tenía el pelito largo. Estos problemas reflejan la dificultad de la iglesia para aplicar los principios cristianos a su vida diaria, así como la influencia del mundo pagano circuncidante, porque como dije ahora, Corinto era una cuna de religiones y de paganismo. Era una ciudad cosmopolitana. Estaba ubicada en un lugar estratégico y era, comercialmente hablando, era muy influyente. O sea, era una ciudad bastante interesante. Corinto pertenecía a Grecia, pero tiempo después fue conquistada por Roma. Fue destruida también y después, poco tiempo después, fue reedificada. A manera de desarrollo, cuando hemos leído las cartas a esta iglesia en Corinto, nos damos cuenta de manera clara y explícita, ojo a esto,
y esto es muy importante también para hoy en día, que la dotación de parte de Dios para esta iglesia no es sinónimo de espiritualidad sana. Era una iglesia dotada de dones increíbles, mas sin embargo, era una iglesia que tenía bastantes problemas. No siempre la dotación de dones espirituales dados a una iglesia o a una persona es sinónimo de espiritualidad. Conocí y seguramente seguiré conociendo, máximo cuando empezamos en los caminos del Señor, hermanos, que habían hermanos y hermanitas en la iglesia, hermanos, que tenían, bueno, profetas de la iglesia que profetizaban aquí, profetizaban allá. Y uno las tenía casi como que se hincaba, ¿verdad? Quería tocarles arrodillarse y besarle los pies y besarle la mano, ¿verdad? Porque era algo increíble, porque la espiritualidad que tenían era muy elevada. Parece que estaba como por encima de los demás. Recuerdo que una hermanita de estas dijo, yo ayuno todos los días. ¡Wow! My God. Todos los días ayunaba. Qué mujer más espiritual, hermano. Qué mujer más espiritual. Todos los días ayunaba. De 6 de la tarde a 6 de la mañana, hermano. Wow. Dios mío. Ay, pero eran las profetas de la iglesia, hermano. Que bueno, era algo increíble. Hay muchos, y todavía en la actualidad hay muchos que tienen mucha unción y que fluyen muchos dones, pero no tienen carácter. Profetizan y hablan en lenguas en la iglesia y en la casa le profetizan al Señor con malas palabras. Se las asolean, los maltratan, les gritan, se enojan, se pelean. Y en la iglesia son la máxima unción, ¿verdad? Dones y todo eso. Todo lo contrario, es la iglesia que más problemas le dieron al apóstol Pablo en su liderazgo. Supuestamente la iglesia más espiritual por su dotación de parte del Señor. Tenía un fluir de los dones espirituales o carismáticos, como se dice. Los carismas del Espíritu Santo, los regalos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, como lo vemos en el capítulo 12 de 1 de Corintios y lo vemos en el capítulo 14 de 1 de Corintios. Pero esto no es sinónimo de madurez, ni tampoco de una comunión estable con Dios. Los dones del Espíritu Santo no son sinónimo de espiritualidad, hermano, como mencionaba ahora. Hermanos que profetizan, que le ponen las manos a los demás, les profetizan, pero sus vidas personales no riman, hermano, con la espiritualidad. Recuerdo yo que hace muchos años, no sé si estaba empezando a pastorear y vino una gente que venía de otra iglesia y de otros lugares. Y yo dije, usted puede ayunar mucho, usted puede orar mucho, pero puede ser un carnal. Solo una vez vinieron, hermano, y se fueron. Solo una vez vinieron y se fueron. Porque para ellos eso era algo como una blasfemia. Decir que se ayuna mucho y que se ora mucho y ser un carnal no cabía entre su doctrina o su dogma, no sé. Pero hermanos, así es, hermano. Es que no podemos, no. Uno en lo personal, con ya tantos años de estar en los caminos del Señor y estando lidiando con gente y hasta con pastores y todo, hermano, uno ha visto gente que puede levantar las manos y se cae todo el mundo, gente que puede ser usada con milagros o puede hablar en lenguas o pueden tener los dones del Espíritu Santo, pero sin embargo, hermano, eso no da
margen para decir que es espiritual, porque yo conozco muchos que no son espirituales, y así pasaba en la iglesia. No había amor, hermano, no había amor. Tenían dones, pero no tenían amor. Veamos estos dones o virtudes que Dios ha dado a la iglesia. Número 1, la gracia de Dios, dice Pablo, que nos fue dada. La gracia de Dios, qué don más maravilloso, qué regalo más maravilloso nos ha dado Dios, su gracia, hermano. Y Pablo habla tanto por la gracia de Dios y habla también de los que abusan de la gracia de Dios. Cuánto a través de la historia se ha abusado de la gracia de Dios. Grupos que se han llamado iglesias o ministerios que se han llamado creciendo en gracia, pero que han llevado mucha gente a la desgracia. Sí, hermano. Ay, que porque son salvos por gracia ya pueden hacer lo que les da la gana. Pueden ir a doblar el codo, pueden echar canitas al aire, pueden ser casados y tener novia. La gracia es la base de la dotación que esta iglesia recibió. La iglesia de Corinto. Esto es una verdad que debe ser asimilada por la iglesia de Cristo. Toda dotación que reciban de Dios es por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús, hermano. Como dice Pablo, allá en el último versículo del capítulo 5 de Romanos, ¿cómo es que dice? Se me olvidó. Si alguien lo busca, me recuerda, me refresca la memoria. Ellos creían que donde abundaba el pecado, sobreabundaba la gracia. Y Pablo les dice en el versículo 1 del capítulo 6, ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo dice, de ninguna manera, cabezones, así no es el asunto. Y eso ha traído mucho problema a la iglesia. Dios no da sus dones porque usted es especial, porque usted tiene un campeón dentro. Yo oigo personas que dicen, es que Dios le da las batallas más grandes a sus grandes guerreros. Yo era el más débil de todos los débiles, hermano. Yo no tenía absolutamente nada para agradar a Dios, hermano. Como dice más adelante, ahí mismo en 1 Corintios, creo que es a partir del versículo 18 en adelante, que yo era ese, débil, necio, menospreciado. Yo califiqué ahí, hermano. Y después Pablo dice, por lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios. Pues no porque yo tenía algo. Ninguno de nosotros, porque las predicaciones de estos días hacen ver a las personas como que son personas VIP, hermano. Y por eso Dios las escogió. Y por eso Dios las puso en no sé qué. Y por eso esto aquí, allí, allá. Y ya la persona se cree, wow, qué especial que soy, qué importante que soy. Por eso Dios me escogió. Dios no coge a nada porque sabe mucho, porque es intelectual, porque es profesional, porque tiene muchos títulos, porque tiene mucha plata, porque tiene una posición social muy elevada. No. En Cristo todos somos iguales. Y es por la gracia de Él que hoy somos lo que somos. Ahora algo muy importante, hermano, que a veces se nos olvida. Como dije, Dios nos da dones especiales porque usted o yo seamos especiales. O porque hagamos un esfuerzo máximo en servirle a Él.
que carga, entonces sí, porque es, no, hermano. Más bien, la dotación o los dones que Dios da a la iglesia son las herramientas que recibimos de Dios para ponerlo en función al servicio de los demás. Dios no le da dones para que usted, para que la gente lo admire, para que la gente lo aplaude. Oh, wow, qué wow. Oh, no, que cuando ese hombre habla. Oh, no, cuando ese hombre ministra. Oh, él no, cuando, no, hermano. Hace poquito me preguntaba que Dios cantaba. Le digo, no, ni en el baño canto, ni los pollitos canto. A veces canto el bingo, estrellita, pero solo en inglés. Solo en inglés. Hermano, no. Pero yo soy un adorador del Señor. Dios me puso algo en mí para adorarlo a Él con todo mi corazón, para adorarlo a Él en cualquier situación, para adorarlo a Él, para servirle a Él. Y cuando le sirvo a Él, obviamente, hermano, yo no puedo decir que yo soy siervo del Señor si no sirvo a los demás. Y yo le pregunto a usted, ¿cuál fue la última vez que usted le sirvió a alguien? No estoy hablando de su esposo, de su esposa, de su hijo, de eso, no. A alguien que tal vez tenía una situación y un problema muy difícil, que tal vez no olía muy bien, mas sin embargo, con un abrazo que usted le dio, aquella persona recibió una bendición de parte del Señor. Lo que hemos recibido de gracia, tenemos que darlo de gracia. Los dones son para edificar la iglesia de Cristo, no para edificar un reino personal, no, o para ganar seguidores que nos admiren por los dones ministrados en nuestro servicio a Dios. Como el Facebook, ¿verdad que sí? La gente quiere, yo tengo 5,000 seguidores, pero no conozco, con costos conozco a 5. Tengo 5,000, ya no puedo recibir más. Una solicitud que me mande, no, ya no. Dios mío. Pero, yo tengo 5,000 seguidores, 5,000 amigos en Facebook, wow. Recuerdo que viendo alguien que estaba transmitiendo y dice, conéctese en Uidel y pongan ahí me gusta y pongan no sé cuánto, y hay tantos, pero quiero llegar a tantos, y hay tantos, pero quiero llegar a esa pamplina, y era más lo que pedía que lo que iba a ministrar, porque lo que iba a ministrar tal vez eran 5 minutos, 2 minutos, y se tiró casi una hora en ese asunto. No, hermano, los dones no es para edificar un reino personal, no es para edificar un ministerio personal, no es para edificar una iglesia. Y a veces, hermano, el problema que tenemos es que muchas veces los dones son centrífugos o son de 4 paredes, solo aquí adentro y afuera no hacemos nada. Y esa es la gran carencia que tiene la iglesia de hoy en día, hermano. No le hablamos a otros de Cristo, no llevamos la palabra, no los bendecimos. Cuando entendemos que todo es por gracia. Y aquí estamos hablando de la gracia, esa gracia capacitadora que nos capacita para el servicio al Señor, sirviendo a los demás. Dios da el don por gracia y esta gracia nos capacita para servir y fluir en ese don. Si Dios le dio un don, y hay muchos dones, ¿no? El don de servir. No, ese don yo no lo tengo. No, yo no lo tengo. No, ese don no. No me gusta. No, yo quiero el don de profetizar. No, yo quiero el don de hacer milagros. No, pero el don de servir. No, hombre, con costo me sirvo yo. A mí mismo. A yo mismo. Voy a servir a los demás. Como alguien que se le dijo, hermano,
hermano, estemos orando por un hermano, así está. ¿Y sabe qué dijo el hermano? ¿Cómo? Sí, es que hay que estemos orando por el hermano. No, con costo cero por mí. Con costo cero por mí. Voy a orar por los demás. Y así hay muchos cristianos. Hermano, pero qué buenos que somos para que nos sirvan, ¿no? Para que nos sirvan la comida, ¿verdad que sí? Pero qué malo que somos para ir a lavar los trastos y lavar las ollas donde se cocinó la comida que nos hicieron y para servir. ¿Para qué? Y parece que así estamos en la iglesia, ¿verdad que sí? Muchas veces, ¿verdad? Nos gusta que nos sirvan. ¡Wow! Y nos sentimos. Qué lindo que es que les sirvan a uno, ¿verdad? Parece que quisiéramos como una iglesia 5 star, ¿verdad que sí? Una iglesia 5 estrellas. Como su lugar, ¿verdad? 5 estrellas. Entonces te llega y wow, o sea, no hay en dónde ponerlo, ¿ah? Por lo tanto, cuando vemos el resultado de la administración de ese don, hermano, los dones son para edificar, para exhortar y para consolar. Y cuando lo hacemos dentro de esa dimensión, ¿qué va a pasar? Que todo lo que hacemos lleva gloria a Dios. Ahí está. Ahí está. Todo lo que hacemos es para agradar a Dios. Somos llamados a edificar. Somos llamados a exhortar. Y la palabra exhortar no es a quitarse la faja y a volarle el chilillo a todo el mundo, hermano. La palabra exhortar es disciplinar con amor, corregir con amor, hablarle con amor. A mí me impacta mucho. Vea lo que me impacta a mí de Pablo. Si usted lee los primeros 3 versículos de este capítulo, usted no ve a Pablo con los problemas que tiene esta iglesia, y la carta está escrita para corregir los problemas que hay en esta iglesia. Usted no ve a Pablo sacando el látigo, hermano. Ahora sí ustedes van a saber quién manda aquí, quién soy yo. Porque ustedes están pero feos, están haciendo las cosas. No, vea lo que dice Pablo. Primero dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia que está en Corinto, ojo lo que dice, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor, de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, Dios nuestro y Padre del Señor Jesucristo. Oiga, hermano, ¿cómo se dirige a esta iglesia? Eso me habla y lo podemos ver en otras cartas. Que dirige con amor, con compasión, a pesar de la problemática y de los pecados tan graves que hay en esa iglesia. Nosotros quisiéramos, hermanos, sacar el látigo y decirte, orarle al Señor, te lo llevas o te lo mando. Otra cosa, hermano, que podemos ver acá es, número 2, lo que dicen los versículos 5 y 6. Los versículos 5 y 6. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado a vosotros. En todas, ojo lo que dice Pablo, en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Algunos leen esto y dicen, wow, aquí está la plata. Aquí está la plata. Pablo dice que Dios que nos llamó y nos enriqueció en todas las cosas. Fuimos enriquecidos y parecen macpatos, ¿se acuerdan? Macpatos. Se hacen así los ojillos signos de dólares. No, hermano. Esa no es la riqueza.
No se refiere a una riqueza material, no se refiere a una riqueza económica, sino a una riqueza sobrenatural, porque los dones de Dios son sobrenaturales y se manifiestan por el Espíritu Santo, según 1 Corintios 12:6. Enriquecidos con estos dones para el servicio de Él. Hermano, los dones que Dios da son sobrenaturales. Dios, hermano, es sobrenatural. Y lo que más me impacta de Dios, que nosotros, gente tan natural, tan débil, tan, no sé qué decir más, manifiesta su poder sobrenatural a través de los dones que Él nos da para el beneficio de los demás, no para beneficio personal. En el versículo 5, y aquí pongan atención a esto porque aquí hay como una especie de lo que podríamos llamar una revelación muy, muy linda, muy linda. A mí me impactó mucho. ¡Wow! Poderoso. Número 3, en toda palabra y en toda ciencia, dice la parte B. Interesante que la palabra toda en este verso se repite 3 veces. ¿Y sabe por qué se repite 3 veces? Para dar la impresión de plenitud. O sea, se recalca, se enfatiza. Yo les he dicho a ustedes que cuando lean la Biblia y una palabra se repite muchas veces, póngale atención. A lo menos Jesús decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Está enfatizando algo. Pero lo que Jesús está diciendo en realidad, el que tiene oídos, que entienda lo que yo estoy diciendo. Porque usted puede tener oídos y no entender. Hay muchos que se sientan todos los domingos en todo el mundo, millones de personas en los templos grandes, pequeños y medianos, escuchando el mensaje de la palabra de Dios y al final no entienden nada. Y el pastor le pregunta, ¿entendió? Estuvo muy bonito, pero no entendí nada. ¿No me lo puede repetir? Lo que debemos de entender es que Dios ha dado a la iglesia lo que necesita para servirle a Él y a los demás. Y como dije, servir a Dios es servir a los demás. Vuelvo a repetirlo, servir a Dios es servir a los demás. Y servir a los demás, ahí todos son los demás. El samaritano, ¿a quién le sirvió? A su prójimo. ¿Verdad que sí? ¿Y quién es su prójimo? Su próximo. Su próximo, el que está más próximo a usted, el que tiene una necesidad. Y a veces tal vez, no, si es una necesidad material, tal vez no tenemos para ayudarle, pero por lo menos, hermano, lo acompañamos, le ayudamos o buscamos ayuda con otras personas para ayudar a esa persona. Pero si tenemos, hagámoslo. Y oye, hermano, hoy hay mucha gente, hermano, con mucha necesidad. ¿Sabe? Una de las cosas que uno puede ver, hermano, que la gente tiene necesidad de libertad porque están en cárceles. Y no es necesariamente en cárceles con barrotes, ni cosas por el estilo, sino en cárceles emocionales, en cárceles espirituales, en cárceles mentales, en cárceles de problemas que tienen y que están necesitando, hermano, de una palabra, de una ayuda, de una acción, de un servicio que usted y yo le podemos dar para traerlos a la libertad que solo Cristo les puede dar. Amén. No debe de buscar en otra fuente su capacitación. O sea, hermano, hay gente que hoy en día hay tanta gente buscando capacitación para el servicio de Dios en otras fuentes. La mercadotecnia se ha metido dentro de la iglesia como no nos podemos imaginar. Uno oye ciertas predicaciones, ciertos mensajes, ciertas motivaciones, ahora, hermano, yo voy a decirlo porque yo soy medio lengua suelta, pero voy a decirlo, hermano. Yo voy a decirlo, hermano. Yo no es que no esté de acuerdo.
pues, si quiere hacer que lo haga, pero yo no que sea tan malo. Pero usted ve, usted llega a esos negocios grandes, comercios grandes, y tienen una camiseta que dice estoy para servirle. ¿Sabes que sí? Y ahí tienen las camisetas de un día de un color, otro día de otro color, pero con algún eslogan, con alguna cosa. En muchas iglesias está eso también. Copiaron del mundo para meterlo en la iglesia. Estoy para servirle, estoy para él. El problema que yo no sé, ay Dios, uno es mal pensado también, no sé si es por negocio, por otra cosa. Ay Dios. Las palabras griegas, aquí en esta palabra, hermano, que les decía, es muy importante ver estas palabras. Las palabras griegas aquí son logos y noxis. Cuando habla en esa parte B del capítulo 5 de palabra y ciencia, pues somos enriquecidos con palabra y ciencia. Pero ¿qué quiere decir eso? Usted lo lee y ¿qué será eso? Y es palabra y ciencia o conocimiento. Palabra y ciencia, ¿verdad? O sea, conocimiento. Noxis. Parece que el don dado a ellos en toda palabra, el don dado a ellos cuando habla de la palabra, está hablando del evangelio. Son enriquecidos con el evangelio y con ciencia, dice también, y en ciencia. Entonces, aquí ciencia es conocimiento, es gnosis, no como la de los griegos, ¿verdad? La de los filósofos, no, sino es una palabra que es conocimiento de Jesús como Señor y Salvador. ¿Y cómo llega ese conocimiento? A través del evangelio, la palabra y ciencia. La palabra, ¿verdad? El evangelio. Y la ciencia es el conocimiento, o si podemos usar el término, la revelación de esa palabra, que es la revelación del evangelio, que es la revelación de Cristo. Vea qué maravilloso esto, me gustó mucho. La gnosis aquí no se refiere a un conocimiento escondido, esotérico o místico, ni cosa por el estilo, sino a la revelación de Jesús como el Señor. Por eso dice palabra y ciencia. La palabra es el evangelio y la ciencia es el conocimiento o la revelación del evangelio, Cristo. Amén. El contexto inmediato nos da la posibilidad de interpretarlo de esta manera. Si lo interpretamos así, entonces nosotros también estamos juntamente con ellos, hemos sido enriquecidos con estos dones de la palabra y de la ciencia. Oiga, hermano, qué riqueza más maravillosa que a veces nosotros ni siquiera sabemos. Hay tanto pobre, hermano, en la iglesia de conocimiento del evangelio, del conocimiento y de la revelación de Cristo. Viven sus vidas paupérrimas, en derrota, en fracaso, en queja, en dolor, ay. Los que tienen esta revelación, los que tienen esta palabra, los que están llenos y enriquecidos de la palabra y de la ciencia, del evangelio y el conocimiento de Jesús, hermano, y viven unas vidas completamente diferentes a la que la mayoría de los cristianos viven. No saben lo que son en Cristo, no saben lo que tienen en Cristo, ni saben lo que pueden hacer en Cristo. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que yo tengo, y yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer, hermano. Pero cuando vivimos, hermano, pobres por no tener el conocimiento, la revelación de lo que es Cristo, de lo que es la palabra y lo que nosotros somos en Él, vivimos, hermano, en el lado equivocado. Tantos cristianos que hoy, hermano, andan buscando que les ministren esto, que les ministren acá, que les ministren allá,
cristianos con años, siempre con la misma situación, siempre con el mismo problema, porque no saben, no han descubierto. Ay, Dios, hermano. Eso es como andar en San José o en algún lugar y usted tiene hambre, hermano. Pero se le olvida que tiene una tarjeta ahí de débito que puede ir a pagar y ir a comprar. Tiene una tarjeta que usted puede ir y comprarla, almorzar en cualquier lugar y paga con la tarjeta, ¿no? Bueno, muchos cristianos tienen la tarjeta, pero no la están usando, hermanos. Están pobres, están hambrientos y sedientos. Ya me estoy calentando. Número 5, los versículos 7 y 8 nos hablan, nada os falta en ningún don, nada. Cuando leemos los capítulos 12 y 14 de Primera de Corintios, vemos la manifestación de muchos dones, aparte de la palabra y la ciencia en esta iglesia. O sea, lo que podemos decir nosotros, hermanos, es que era una iglesia realmente enriquecida. Fue dotada para estar sirviendo mientras espera la manifestación, hermano. Mientras espera el apocalipsis, la revelación de Jesús. Sexto punto. Esta revelación se requiere de la predicación de Cristo crucificado, como dice el verso 21. Nos habla de una confirmación escatológica, la cual vendrá de Dios, no de los hombres. Dios confirmará a sus hijos en irreprensibilidad en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y esta frase se menciona en la segunda venida. Allá en Tesalonicenses capítulo 5 versos 23 y 24, en la primera carta, Pablo nos dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Irreprensibles para cuando Él venga. Qué maravilloso. Esa obra será hecha perfecta por Dios, quien nos llama a la comunión con su Hijo Jesucristo. Esto lógicamente no elimina nuestro esfuerzo y nuestra responsabilidad de vivir un estilo de vida de adoración al Señor, el cual es el resultado de haber sido redimidos. El resultado de haber sido redimidos es vivir una vida irreprensible. Es vivir una vida de servicio. Es una vida de la capacitación a través de los dones que nos ha dado por su gracia, que estemos ejecutándola en servir a los demás. Versículo 9 dice: Dios, fiel es Dios. Estoy en el sexto punto, sexto o séptimo, no me acuerdo. Debido a esa fidelidad, la iglesia de Corinto será confirmada a pesar de sus conflictos. Por esta fidelidad, Dios nos llamó a la comunión con su Hijo. Dios se encargará de darnos la gracia necesaria para perseverar y para restaurar la comunión con Jesús. Cuando la quebrantamos a causa de nuestro pecado, así como restaurar la iglesia de Corinto. Él quiere que nos mantengamos irreprensibles. Él quiere, hermanos, todos vamos a fallar. Como dije al principio, la dotación de dones no indica que una iglesia no tenga problemas como la de Corintios, porque todos vamos a pecar de una u otra manera, pero lo más importante, hermano, es, creo que 2 Corintios 5:21. Dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Reconocer que la sangre de Cristo, según 1 Juan capítulo 1, está vigente para perdonar nuestros pecados cuando los traemos a él. Amén. Esta restauración se relaciona con varias disciplinas que debemos de practicar. Una de ellas es la confesión y la restitución cuando pecamos. La confesión permite que la sangre de Cristo, su sacrificio, nos limpie, y la restitución es la acción de enmendar el daño causado a otras personas o a la iglesia por nuestro pecado, como tuvo que hacer la iglesia de Corinto al restaurar al hermano que había escandalizado a la iglesia por su pecado. Según el versículo 5, así lo debemos de hacer nosotros también. Confesar y también, hermano, restaurar. Debemos dejar la ofrenda en el altar antes de ir y dejar la ofrenda en el altar y restituir al hermano, para restituir la comunión con el hermano. Cuando restituimos la comunión con el hermano, estamos restituyendo la comunión con el cuerpo de Cristo y la comunión con el Señor. Mateo 5:24 dice que si vas a ofrendar y cuando vas a ofrendar tenés algo en contra de un hermano, deja la ofrenda, no te la lleves. O sea, no sea vivo, no se la lleve, deje la ofrenda. Sí, porque algunos lo hacen así. Algunos dicen, hey, tienen algo contra el hermano, entonces mejor ni pasan, mejor ni ofrendan, y así se van con toda la plática para la casa, ¿verdad? Y no ofrendan. Deja la ofrenda, arregla que tu hermano. Y eso es lo que Dios quiere. No podemos dar adoración sabiendo que la comunión con la comunidad está rota. Si usted tiene algo contra un hermano, usted tiene el deber de restaurar esa relación. Es que me hizo, es que esto, es que aquí, es que ya, es que los... No, olvídese de eso. Eso es lo que usted piensa, eso es lo que usted dice, pero eso es lo que le dice la carne, pero no es lo que dice la Biblia. Nosotros queremos hacer y justificar algo para no hacerlo, pero hey, hay que hacer lo que Dios dice, ¿o qué? ¿Sabe por qué hay mucha gente que está como así, como atada, como amarrada? Y usted los verá que no sirven, que no hacen nada, que por eso, porque tienen una bronca con alguien, pero no la arreglan, hermano. Como el hermano que llegó del pastor, pues tengo un problema con una persona ahí, usted me podría ayudar, me podría ir conmigo. No, usted se metió en el problema, arregle usted el problema, no me meta a mí en ese problema. Hay personas que quieren que el pastor le arregle el problema en el que ellos se metieron. Si usted tiene un problema con alguien, vaya a arreglar lo máximo si es un hermano de la comunidad, si es un hermano de la iglesia, ¿o no? No me tiren piedras, pero es así. No podemos dar adoración sabiendo que la comunión con la comunidad está rota. Nuestras relaciones horizontales deben ser de paz para mantener nuestra adoración a Dios agradable. Usted no puede, oye, escuche bien esto, usted no puede tener una buena relación vertical si usted no tiene una buena relación horizontal. Usted puede orar mucho y la gente lo puede ir usted orando en la casa y usted puede ir a la iglesia, orar y orar y orar, ¿verdad? Pero si usted, hermano, si la relación horizontal está mal, oye, usted, ¿cuántos han leído los 10 mandamientos? Levanten la mano los que los han leído. No me digan que no porque los mando a leerlos. Los 4 primeros mandamientos, ¿de qué nos hablan? De una relación vertical. Y los otros 6, ¿de qué nos hablan? De una relación horizontal. Ahí está la cruz. No podemos tener una buena relación vertical si no tenemos una buena relación horizontal. Y usted no diga que tiene una buena relación vertical y usted tiene una bronca con un hermano. Uno más. 7. Y aquí entramos a otro tema.
el llamado a la unidad, que eso lo encontramos del verso 10 al verso 17. Lo voy a leer rápidamente. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado, dice Pablo, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. No es que chismosa, porque una cosa es un chisme y otra cosa es comunicar algo, o que ahora vamos a ver también, que hay entre vosotros contiendas. Oiga, Chloe llega y le dice a Pablito, ya, hay una situación ahí en la iglesia de Corinto, hay una división tremenda, y no era un chisme de Chloe. Hay muchos chismosos, ¿verdad? Aquí yo sé que aquí no hay, ¿verdad? Por si acaso. Quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas o Pedro, o yo soy de Cristo. Oh, carajo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros se ha bautizado, sino solamente a Cristo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado por mi nombre o en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a alguno otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría en palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo les dice, fiel es Dios, por el cual han sido llamados a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. E inmediatamente pasa a tratar un problema que está afectando directamente la comunión, la unidad de la iglesia. Esto nos muestra que la comunión será frecuentemente atacada por nuestra naturaleza pecaminosa y por el enemigo. Hermano, la unidad, la comunión de los hermanos en Cristo siempre va a ser atacada. Esta es nuestra misma carne. Es que fulano, fulana, yo no sé, no me gusta, y no lo soporto. Y a veces lo estresa, no soporto hasta cuando lo veo, hasta que me repugna. A veces yo me pongo a pensar, oír esas palabras en la boca de un cristiano, hermano. Wow, qué duro es, qué feo. Un cristiano diga que le repugne a otro hermano. Yo no sé si entienden bien la palabra repugnar o repugnar. Pero hay otras cosas que no le repugnan. Ver programas de la televisión donde hay adulterio, fornicación y un montón de cosas, eso no le repugna. Eso sí debería repugnar. Jesucristo ya había dicho sobre el peligro de la división y dijo, un reino dividido contra sí no puede permanecer. Allá en Mateo 12:25, cuando le estaban echando a Jesús, le estaban diciendo que por Belcebú él echaba fuera a los demonios. En otras palabras, la división atenta contra la permanencia de cualquier cosa. Una familia dividida se destruye. Una iglesia y personas divididas en su pensamiento no logran nada. Oiga, escuche bien. La unidad no solamente es corporal, hermano. La unidad no es estar juntos. Hay una unidad de pensamiento. Porque usted puede estar en su casa, usted no puede estar aquí, o puede estar en su trabajo, en cualquier parte. Y usted puede estar dividido. Usted puede ser parte de la iglesia. Pero cuando usted está pensando mal de un hermano o de una hermana, usted está causando una división terrible. Cuando usted ve a un hermanito y porque lo vio en algún lugar, y ya ese hermanito o esa hermanita no me las hace. Ahí lo iba hablando con una vieja. Y el hermanito no era tan vieja. Hermanos, Chloe viene y le dice a Pablo, mira, esta situación está así. Y Pablo por eso da la tarea de escribir. Y habla de la división o la unidad de la mente, pensando una misma cosa. Eso es lo que Pablo va a evitar en esta iglesia. Veamos a continuación este problema que está afectando la comunión de la iglesia. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que, ojo,
Ojo, ojo, uno. Habléis todos qué? Una misma cosa. No sea que yo digo, hola, y usted también diga hola, o yo diga pensamiento, usted también. No, 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 no. Es hablar un lenguaje de cristianos, de hijos de Dios, de amor, de compasión, de unidad. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros división, sino que estéis, y hasta ahí me quedé. Hasta aquí voy a llegar, porque hasta aquí me dio la cuerda. Hermanos, que pensemos igual. No pensamientos que dividan, no pensamientos que digan esto y que digan acá y que hagan. No, hermano, porque aunque el hermano no esté presente, podemos pensar cosas, obviamente, hermano, malas de alguien. Y nosotros, hermano, ¿qué pasa, hermano, cuando nosotros pensamos cosas de alguien? Estamos mal. Estamos mal, hermano. ¿Por qué no nos arreglamos con el hermano? ¿Por qué no nos arreglamos con la hermana? Eso es lo que, no, es que, hermano, ¿sabe qué es lo que dice la gente? Eso es lo que dice el pastor. No, no es lo que dice el pastor, es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Y el problema, hermano, que mis reacciones van a acusarnos. Que cuando yo actúo de una forma, la gente lo va a echar de ver. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Es verdad. Lo que no dicen lo que Dios me está hablando, sino lo que el pastor está diciendo. Y es lo que es Dios, hermano. No, eso yo no lo inventé, yo no puse eso ahí, porque el problema que había en la iglesia de Corinto existe hoy. Podemos estar divididos cuando no estamos pensando una misma cosa. Podemos estar divididos cuando no estamos hablando una misma cosa, hermano. Que Dios nos ayude, hermano, a practicar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios, como decía yo al principio, ¿se acuerdan que cuando la palabra de Dios dice, la oración que yo hago, Señor, diríjame por tu palabra y por tu espíritu. Señor, corrígeme por tu palabra y por tu espíritu. Porque la palabra nos corrige. Y el Espíritu Santo también nos corrige cuando nos redarguye de cosas que no estemos haciendo bien. Amén. Damos gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor.